Bienvenidos. Realmente a mí me gusta ver las caras a todos, entonces los que se sientan cómodos, bienvenidos y pongan la cámara. Así nos podemos conocer un poquito más y lo hacemos un poquito más interactivo, pero si no, bueno, está bien. Entonces, nada, les cuento. ¿A qué van a escuchar la siguiente media hora? Es de cómo es un proceso de aplicación a una entrevista de trabajo y también cómo puede ser una entrevista de trabajo aquí en Alemania. Yo soy Daniela, vivo ya hace más o menos 9 años aquí en Alemania, entonces les quiero compartir mi experiencia sobre este proceso, lo que he vivido. Vale recalcar que cada proceso para aplicar un trabajo es diferente, pero el objetivo es que ustedes salgan con una imagen general de cómo es el proceso para un trabajo acá en Alemania y les quiero dar tips prácticos también para implementar pues en una entrevista de trabajo. Entonces les vuelvo a decir, cada entrevista de trabajo es muy diferente dependiendo de la empresa, dependiendo de quién está enfrente tuyo, pero yo creo que aquí sí se pueden llevar cosas puntuales que digamos sí o sí les van a preguntar en una entrevista de trabajo aquí en Alemania. Y en los últimos 10 minutos, pues van a haber tiempo para responder preguntas, entonces cualquier cosa se las anotan y al final resolvemos cualquier duda. Entonces les cuento un poquito más de mí. Yo estudié en el Colegio Alemán de Bogotá. Me gradué en el 2016, me vine aquí a Alemania en el 2017, estudié negocios internacionales y ahí, digamos, en los primeros 3 años y medio ya empecé un poco a conocer cómo es el mercado laboral aquí en Alemania, ya que en estos 3 años y medio trabajaba medio tiempo como aquí en Alemania, pues la palabra se dice Werkstudent, en inglés es Working Student, que es parecido como un practicante. La diferencia es que el practicante pues trabaja las 40 horas, un Werkstudent trabaja solo 20 y mientras tanto pues hace su carrera. Entonces aquí puedes ya, digamos, saber qué es lo que están buscando las empresas, dónde aplicar, dónde, digamos, buscar y bueno, todo ese proceso. Y después me gradué y ya los últimos 4 años hasta el año pasado trabajaba en Too Good To Go, que fue donde vine a conocer el otro lado de la moneda, que es pues ya entrevistar a los candidatos. Estaba ahí como jefe de grupo, pues ya, jefe de equipo. Entonces ahí pude armar mi equipo y más o menos estar al otro lado y saber, ok, vamos a ver qué les va a preguntar, qué no les va a preguntar y ir conociendo y ganando un poco más de experiencia. Ahorita en este momento, ya desde el año pasado, estoy pues con mi propia empresa, que es Linkel, por un lado. Em, Me encargo también de buscar empresas aquí en Alemania que, digamos, bueno, buscar candidatos en Colombia que quieran emigrar aquí en Alemania y conectarlos con las empresas. Pero bueno, ya, eso más a fondo, cualquier cosa, pues al final están mis datos y podemos conectar. Entonces, a lo que vinimos. Antes que nada, quisiera saber más o menos qué se les viene a la mente cuando ustedes piensan en una entrevista de trabajo. Entonces, para eso, si quieren, saquen el celular y los que puedan escanean este código. Les voy a dar ya, 30 segundos por ahí para que lo escaneen y ya les muestro en la pantalla las diferentes respuestas que vienen. Entonces, lo primero que ustedes piensan en una entrevista de trabajo en Alemania, lo escriben en una palabrita y ya vamos viendo aquí en la pantalla que nos aparece. Entonces, escaneenlo si quieren. Elkin, tú también estás muy bienvenido a escanearlo. Y aquí ya vamos a ver, hay dos personas. Volkswagen, sí. Tecnicismo, idiomas, idioma, oportunidades, visa, otras cosas que se les vengan a la cabeza. El idioma, entrevistador y la cultura alemana. Oktoberfest. Bueno, alguien está pensando en la cerveza, está bien. Burocracia, idioma. Sí. Ya, esta palabra que aparece, lo más grande idioma es que varias gente ya ha puesto la misma palabra. Entonces, sí, realmente por parte impuestos, acabo de ver, por parte esta charla también va un poco enfocada
a la entrevista, ¿no? O sea, tips prácticos para que ustedes, que tienen que ver con el idioma, para que ustedes se aprendan ciertas frases, ciertas cositas que les puedan quitar tal vez un poco los nervios en la entrevista de trabajo y cosas así como, bueno, la burocracia aquí en Alemania. Les explicaré un poquito cómo funciona más o menos la entrevista o el proceso para aplicar. Para mí era ahorita importante pues saber ustedes qué es lo que se les viene porque ya le había hecho la pregunta a mucha gente y realmente pensé que la mayoría iba a escribir, no sé, nervios o como comunicación o algo así, pero bueno, está súper bien que nos quedemos con el idioma porque realmente desde mi experiencia, desde que empecé aquí en Alemania, es un pilar fundamental para el éxito y para crear nuevas oportunidades aquí en Alemania. Bueno, voy a cambiar ahorita aquí a la pantalla otra vez. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el proceso de aplicación y de contratación? Como ya les dije, bueno, yo normalmente siempre para mí hay una estrategia previa antes de aplicar un trabajo. ¿A qué me refiero? Yo veo en general lo que uno siempre hace antes de una entrevista. Realmente me voy a informar de la empresa. Ahorita con todo lo que hay, LinkedIn, si sé quién es la persona que me va a entrevistar, la busco en LinkedIn, busco quién es esa persona para también armarme sí, una imagen de esta persona y tal vez poder, entre comillas, simpatizar más, así no le escribo algo así, pero sé quién va a conducir y siempre intento saber, ok, al fin y al cabo es una persona, es otro ser humano que está ahí enfrente mío y eso me ayuda, digamos, a quitarme un poco también los nervios. Y también importante para todos, dependiendo del rol en que ustedes apliquen, hay diferentes rondas. Entonces, las rondas para un trabajo pueden variar de 2 a 7, digamos, cuando uno está buscando una práctica o está buscando esta modalidad de Werkstudent, que es cuando está en la universidad, normalmente solo es una entrevista. Ya cuando van más de 7 rondas, cuando van 8, 9, 10 rondas, hasta 14 he escuchado, ya es cuando realmente es para cargos mucho más altos, así, no sé, tipo un CEO o el director de una empresa en un país o cosas así. Pero bueno, aquí realmente lo que les voy a contar es algo, pues, lo más común, que son de 3 a 4 rondas. La primera ronda es un screening call o una llamada de preselección. En este screening call hay dos modalidades como lo hacen las empresas. Uno, cuando ustedes mandan la aplicación, les responden, vale, pasaste a la siguiente etapa, que es el screening call, y concretan con ustedes una cita. Entonces ya uno pues se puede, digamos, como practicar un poco antes porque sabe que, no sé, la cita es en 3, 4 días. O a veces también pasa que simplemente te llaman, así de un momento a otro. O sea, un ejemplo, tú, no sé, aplicaste el lunes y en 2, 3 semanas te entra una llamada de un número que no conoces y es la persona de recursos humanos que va a hacer el screening call. En este screening call normalmente dura, dependiendo del candidato, de 15 a 20 minutos, máximo media hora. A mí me pasaba que cuando yo hacía el screening call, yo prefería realmente llamar a los candidatos y, digamos, cogerlos de sorpresa, porque así también puedes escuchar en el teléfono, digamos, cómo reaccionan con esos nervios tempranos o cómo es la forma de saludar y los coges un poquito más, puedes ver en el sentido de cómo solucionan un problema rápido en el teléfono. Entonces, este screening call, ¿para qué sirve? Sirve para que simplemente la empresa haga como un check contigo. Entonces, ahí simplemente se preguntan cosas como, vale, ¿entendiste exactamente lo que es la posición? Cosas básicas como el salario. Muchas veces en la primera llamada ya te dicen, mira, nosotros pagamos esto y esto y esto. ¿Cuáles son tus, digamos, está bien para ti o quieres negociar, etcétera? Cosas también como si, digamos, yo apliqué a un trabajo en, no sé, Berlín y estoy viviendo en otra ciudad, la empresa también chequea contigo, ¿estás dispuesta a mudarte o no? O sea, son como esas cosas básicas para que si todo está bien y, digamos, le das una buena imagen a la persona de recursos humanos, ya te va a pasar a la siguiente ronda. ¿Por qué yo escribí de 3 a 4 rondas?
porque a veces hay una cosa que se llama un assessment center. Un assessment center es, digamos, para vacantes donde aplica mucha gente. Entonces, un ejemplo, nosotros en Too Good To Go teníamos muchas vacantes abiertas también para gente que haga ventas. Entonces teníamos 3, 4, 5 vacantes y lo que hicimos fue hacer un assessment center donde se invitaban 30, 40 personas un solo día y ese día las personas hacen diferentes tareas que les ponen como diferentes ejercicios. Entonces uno como reclutador va viendo cómo se desenvuelven en diferentes cosas, son, digamos, ejercicios, no sé, básicos del día a día que estas personas van a tener que hacer en su trabajo. Y si todo esto sale bien, ya entonces se pasa a la siguiente ronda, que es la entrevista con el hiring manager o, pues bueno, la entrevista con el jefe directo. ¿Por qué digo de 3 a 4 rondas? Porque a veces de la llamada de preselección pasa directo a la entrevista con el jefe directo o hay un paso en el medio que es un assessment center. En la entrevista con el jefe directo, realmente, pues, en general cambia un poco dependiendo de la empresa y dependiendo pues de la persona que tengas al lado. Pero ahorita ya les voy a mostrar algunas recomendaciones que en mi experiencia pues me han ayudado un poco. Esta entrevista yo creo que tampoco cambia mucho en relación a Colombia, pues dura más o menos 1 hora o 45 minutos. Se preguntan cosas básicas como de por qué la empresa, por qué el cargo. Más o menos es como tu momento de venderte, ¿no? Decir, aquí estoy yo y estoy listo, deme el cupo, por decirlo así. Y al final ya tienes pues la última entrevista, que puede ser un case study, que es simplemente en la entrevista con el jefe directo, te entregan un ejercicio que tienes que hacer en los siguientes 2, 3 días y después te dan la entrevista otra vez para presentarlo. Nuevamente, este tipo de ejercicios son cosas que pasan en la empresa o algún problema que tengan en la empresa y a las empresas les gusta ver cómo vas a resolver esto. Si no es un case study, también te pueden poner una entrevista con otros colegas de tu equipo, o sea, de tu futuro equipo. Entonces, ejemplo, yo digamos hace 2, 3 semanas también estaba aplicando a un trabajo y me hicieron una entrevista con el jefe directo que ya había conocido y con otros 2, 3 colegas. Entonces, lo que hicieron estos colegas simplemente fue preguntarme así, mira, Daniela, tenemos este y este problema, ¿cómo lo resolverías? Yo, pues antes no sabía nada del problema, entonces te toca simplemente resolverlo ahí en la entrevista, que también muestra, como les dije al comienzo, esta capacidad de reacción y el pensamiento lógico de las personas. Em, Voy a contarles ahorita un poquito más mis recomendaciones con mi experiencia sobre el screening call, lo que tienen que tener en cuenta y la entrevista con el jefe directo. Las otras 2 cosas, Assessment Center y Interview, lo que les voy a decir también lo pueden aplicar en estas 2. Entonces, bueno, el screening call, pues que simplemente es una llamada, como les dije, de preselección. Lo más importante es la primera impresión que ustedes den. O sea, es la llamada que ustedes les dan, empieza desde que dicen hola. O sea, la energía, la forma de hablar, la forma de cómo ustedes se expresan, también la proactividad de ustedes, si hacen preguntas, no hacen preguntas, también es decisivo a ver si pueden, pues si pasan al siguiente, pues a la siguiente entrevista o no. Algo también súper importante es que cuando ustedes apliquen a un trabajo, sepan exactamente a qué puesto están aplicando, porque en este screening call es muy importante que la persona que les esté haciendo la llamada sepa usted, o sea, sepan, que esta persona sepa a qué trabajo ustedes aplican y que lo entendieron bien. A mí me pasaba a veces que yo llamaba a candidatos y les decía, vale, cuéntame un poco qué entendiste sobre esta vacante que te toca hacer y me describían una cosa totalmente diferente a lo que estábamos buscando. Entonces es súper importante eso también, que para ustedes es como un reality check, ¿no? O sea, un check de expectativas. Otro tercer punto que toca tener mucho en cuenta es la claridad en tus no negociables. ¿A qué me refiero con esto?
Muchas veces cuando uno va a una entrevista, uno piensa, la entrevista es para la empresa. No, la entrevista es para la empresa y es para ti. O sea, la entrevista, por un lado, es para la empresa, pero también para el candidato. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes tienen que tener muy claro las cosas que, entre comillas, no van a negociar. O sea, que ustedes, pase lo que pase, pues no va con eso, digamos. Las expectativas del salario, ¿no? Las horas semanales o la modalidad, si van a ser presencial o home office, si, como le dije al comienzo, están, digamos, dispuestos a mudarse o no. Porque aquí en Alemania realmente la transparencia es sinónimo también de profesionalismo. Obviamente, pues uno tiene que saber cómo expresarlo y cómo expresar pues las cosas que quiere, pero en este screening call te preguntan cosas ya directas. O sea, como les dije, vale, ¿cuáles son tus expectativas de salario? Pam, uno dice, no sé, 50, 60.000 euros al mes, dependiendo. Pero esto lo tienen que tener ustedes claro porque también les va a mostrar cierta imagen a la persona de un profesionalismo que ustedes saben que quieren y a qué están aplicando. Y la última cosa que también es súper importante que tengan en cuenta es definir el por qué. O sea, hay 3 porqués. ¿Por qué quieren el cargo ustedes? ¿Por qué quieren la empresa? ¿Y por qué la empresa te debería contratar a ti? Estas 3 cosas pueden que se las pregunten directamente en este screening call o se las preguntan después en la entrevista de trabajo con el jefe directo, pero alguna de estas 3 cosas seguro que se las van a preguntar. Son realmente preguntas estándar que cualquier persona pues se debería escribir siempre antes digamos, de aplicar o de tener un primer contacto con la empresa. Bueno, estas cosas realmente, estas 4 cosas son cosas que a mí siempre me han ayudado cuando estoy aplicando a un trabajo y que siempre intento definir antes o más o menos apenas envío la aplicación. Si ahorita nos vamos a la entrevista con el manager, hay otras cositas que me gustaría darles. Primero, no sé si me quieren escribir en el chat o alguien se quiera lanzar aquí al agua eh, y me diga la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué es lo primero tal vez que les han preguntado siempre en una entrevista de trabajo? O sea, como lo que abre la conversación. No sé si algunos se animen y me escriban aquí en el chat o como les dije, pues lo digan. Tenemos algunas respuestas, a ver. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Ujú. Sí, exacto. Cuéntame sobre ti. Samir, Paola, Dailin. Sí, o sea, lo que ustedes escribieron es más o menos lo mismo, ¿no? Es cuéntame sobre ti, que es lo primero que uno le dan como para, bueno, ¿qué es lo que quieres aquí exactamente? Entonces, una cosa súper importante es que lo cuenten con propósito, o sea, que intenten conectar el pasado o, bueno, su trayectoria con el cargo que tienen. Un ejemplo, no sé, si en el cargo anterior que tuvieron tenían algo que ver con finanzas. Entonces empiezan, bueno, sí, estuve en el cargo aquí en finanzas, lo que me puede ayudar en este cargo nuevo, porque tuvimos este y este proyecto. Otra cosa, un ejemplo, si están en la universidad y tuvieron un énfasis en finanzas, pues menciónenlo. En la universidad tuve el énfasis de finanzas, lo que me va a dar la base o lo que me dio la base para este nuevo trabajo, porque tengo no sé, mayor afinidad con los números. O sea, la idea de esto es que no solo cuenten, me gradué, hice yo no sé qué más, sino también mm, usen esta oportunidad y conecten su pasado con el cargo y se vendan, entre comillas, pues y muestren por qué este cargo o esta posición debería ser de ustedes o se las deberían dar a ustedes. Otra cosa es una investigación estratégica, ya te los mencioné un poquito antes. Em, Definir otra vez por qué la empresa, por qué este cargo, por qué ustedes, pero no solo decir como por qué la empresa, porque me gusta o porque es grande, sino un ejemplo. Si van a decir es que, no sé, la empresa es una multinacional y está en todos los países, entonces intenten enlazar algunas como informaciones sobre la empresa concreta. La empresa es grande, ¿por qué? Porque ya está en 17, 18 países, a nivel mundial o en el mercado tiene el 80% del mercado ganado. ¿Qué quiere decir esto?
que el entrevistador sepa que ustedes hicieron cierta búsqueda de la empresa, sí se tomaron el tiempo para buscar, para ir más a fondo y saber de qué es la empresa, y que lancen como unos key facts sobre la empresa y muestren que realmente sí se tomaron el tiempo de hacer un poquito de research sobre la empresa. Otra cosa súper importante es una proactividad de calidad. Sean proactivos, o sea, me refiero a lleven preguntas, pero lleven preguntas que realmente también pongan a pensar a la persona que los está entrevistando. Sí, claro, uno puede preguntar al final, bueno, ¿cuántos días de vacaciones? Home office, no home office, cosas así básicas, pero tal vez vayan más allá, ¿no? Pregunten, no sé, alguien creo que está con el micrófono. Bueno, em, como les contaba, entonces la proactividad de calidad, entonces pregunten así también, no sé, ¿cuál es la estrategia para vender, no sé, más galletas en diciembre o cosas así? Y lo pueden conectar también con cosas que ustedes hayan hecho antes, ¿no? O sea, ejemplo, si antes trabajaron en una empresa que es parecida, entonces pueden contar lo que ustedes hicieron y ya de una tal vez lanzar ideas como, ay, a mí me parecería que tal vez, si te puedo dar una idea, podríamos hacer esto y esto y esto, porque sí demuestra a la persona que ustedes están interesados en el cargo, que están pensando también en cómo solucionar las cosas, en cómo mejorar los negocios, etcétera. Y otra cosa que tal vez la gente subestima, yo creo que sobre todo también en entrevistas que son online, es el lenguaje corporal. Entonces, un ejemplo, si yo ahorita les estoy hablando y les estoy hablando más pasito y estoy sentada y mirando para un lado, para el otro, hace mucho la diferencia si yo eleo mi tono de voz, tal vez uso un poco las manos, miro a la persona a los ojos, si, bueno, si la entrevista es presencial. Si digamos a veces les cuesta, no sé, mirar a la persona a los ojos, se dice, miren aquí al tercer ojo, que es entre los dos ojos, y va a ser mucho más fácil. Yo, sinceramente, cuando entrevistaba candidatos, me fijaba mucho también en el lenguaje corporal y porque eso transmitía tal vez la seguridad de la persona, o cómo se desenvolvía, cómo usaba las manos, cómo se sentaba. Eso realmente, si la persona que los está entrevistando no se fija en eso, igual va a tener un impacto indirectamente en su entrevista. Bueno, aquí ya les di las cosas, mis recomendaciones básicas para estas dos partes de aplicar un trabajo. Ahorita les quiero dar otros tips prácticos que a mí también me han funcionado. Sí, perfecto. El primero es prepararse conscientemente. Tómense el tiempo de prepararse no solo para la entrevista, sino para la llamada de preselección. ¿A qué me refiero con esto? Escriban un texto presentándose, vuélvanlo a leer. No digo que se lo aprendan de memoria, porque a veces eso se nota, pero sí, ensáyenlo con la otra persona. Lo que yo a veces hago o hacía también realmente es simplemente aplicaba trabajos que tal vez yo decía, bueno, no me importan mucho o no es lo mío, pero solamente para practicar, solamente también para medirme cómo estoy en el mercado laboral. Si ustedes dicen, no me siento muy confiado tal vez con el idioma, siento que me falta practicar más, láncense al agua y hagan una entrevista de trabajo, porque si es un trabajo que ustedes realmente eh, no le dan o es una entrevista que no le daría mucha importancia porque tal vez no es realmente el trabajo que quieran, se van a atrever más, esos nervios van a bajar más y va a fluir la cosa. Entonces, inténtelo porque la única forma de que uno pueda mejorar es realmente intentándolo y lanzándose al agua. Eh, Otra cosa que a mí me ha funcionado mucho, pero ahí sí recalco en mi experiencia, es una honestidad empoderada. Realmente a veces cuando uno está en una entrevista de trabajo, en un proceso, uno está nervioso, ¿no? Entonces yo he tenido gente que también me ha dicho en la entrevista, uy, qué pena, es que estoy un poco nervioso, dame un minuto a tomar agua y seguimos. Para mí, como persona que está entrevistando, es totalmente normal. O sea, hasta se genera tal vez una conexión un poco más genuina, en vez de estar ahí como hacer todo perfecto o aprenderse algo de memoria y leerlo como un robot. Pero igual vuelvo a recalcar, esto también depende mucho de
quién los está entrevistando, qué tipo de empresa, y es súper importante que también ustedes se sientan bien con ustedes mismos al hacerlo o pues al decir que están nerviosos. Esto ya se los había dicho, pero se los vuelvo a decir, es tomar la iniciativa, demostrar que no solo tienen el conocimiento, sino tienen las ganas de proponer, de aprender cosas, de tal vez quedarse hasta un poquito más tarde o hacer una que otra trabajo extra, porque eso también ayuda mucho. O sea, realmente la proactividad para mí es algo que me ha llevado a muchas cosas buenas aquí en Alemania y siempre me lo han dicho pues como buen feedback. Y súper importante, dominar las pausas tácticas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se estén preparando tengan unas 3, 4 frases que les den tiempo para pensar si les dan una pregunta difícil que no pueden responder. Entonces, estas 3, 4 frases ya les voy a mostrar algunas frases, algunos ejemplos. Simplemente van a ganar un poquito de tiempo para pensar si tienen alguna pregunta, pues si les hacen una pregunta difícil o no. Estas frases se las muestro acá. La primera es cuando les preguntan algo difícil. O sea, que ustedes dicen, uy, yo no entendí o yo no sé cómo responder esta pregunta. Lo que pueden decir es, a ver, vamos a ver si funciona. Ich muss kurz meine Gedanken sortieren. Eso se refiere a de ordenar mis pensamientos un momento. Entonces está bien si se toman, no, a veces en las entrevistas de trabajo les dan una hoja y un lápiz, pueden anotar 3, 4 cosas y ya como que con esta preguntita ganan, bueno, o con esta frase ganan un poquito de tiempo para poder responder la pregunta. Otra cosa que es importante es si, digamos, no entendieron bien la pregunta, podrían decir, ¿Habe ich Sie richtig verstanden, das? Entonces, ¿le he entendido bien qué? Después del qué, más o menos ustedes van a parafrasear lo que pues el entrevistador les dijo o lo que ustedes entendieron. Entonces, mientras que el entrevistador les vuelve a decir la pregunta o se le explica diferente, a ustedes también les da tiempo de pensar en esto y pues de ordenar sus pensamientos. En los casos que, digamos, tengan problemas con el idioma o no se les ocurra una palabra, pueden decir, mir fällt gerade das passende Wort auf Deutsch. Was ich sagen möchte ist, o sea, me falta la palabra en este momento en alemán, lo que quiero decir es. Entonces, si se les olvida cómo decir una palabra, la pueden describir. Y eso también les da un poco de tiempo para, pues, uno, encontrar la palabra y tal vez ir pensando en lo que ustedes quieren responder. Y esta pregunta ya va más que todo para el público y es algo que a mí realmente es súper fácil, pero que recién de 1 o 2 años ya lo pude hacer bien, es cómo contestar al teléfono en alemán, si los llaman, digamos, para una llamada de preselección o un screening call. Si quieren, escriben en el chat cómo contestarían ustedes en alemán al teléfono. A ver qué vemos por ahí. Nadie se atreve a escribir un hallo, guten Tag, tal vez. O no sé cómo contestan ustedes en español y lo traducirían en alemán. Bueno, no veo a nadie que se anime. Nada, pues les voy a contar. Básico y simple. Pueden responder Guten Tag, Hallo, hier spricht, y después dicen su nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque yo realmente cuando a mí me llaman al teléfono, yo decía Hallo y la gente quedaba como, ok, hola. Entonces, como les digo, si es una llamada de preselección para un trabajo, es importante que desde el primer hola ustedes ya den una buena imagen, porque eso pues realmente va contando desde el comienzo. Hay gente que también dice, bueno, como les digo, Hallo, hier spricht, y el nombre, Hallo, hier spricht Daniel Archila, o hay gente que simplemente dice su nombre o su apellido, dice Archila hier, o sea, Archila acá.
ya dependiendo. Pero eso también es importante, es un tip súper chiquito, pero que realmente hace la diferencia a la hora de contestar el teléfono y sobre todo si es para una entrevista de trabajo. Bueno, nada, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias aquí por conectarse. La última frasecita súper importante. Übung macht den Meister. En español también conocemos la frase, pues que es la práctica hacia el maestro y eso realmente se los quisiera dar el día de hoy antes de empezar cualquier proceso de aplicación para una entrevista en Alemania. Practiquen, practiquen, practiquen hasta que ustedes se sientan seguros. Nada. Entonces aquí Gracias, ya Daniela, por este espacio. con Encantado, gusto. bueno, a todos los que puedan seguir a Daniela, escribirle, ahí está su WhatsApp y también su QR para poder estar en contacto. Bueno, hemos tenido más de un promedio entre 21 a 30 personas conectadas. Muchos estudiantes van a iniciar su curso de alemán ahorita en breves minutos. Y bueno, Daniela, de manera concreta, una pregunta muy importante. Ujú. ¿Qué diferencia hay en las entrevistas normalmente que hay en Colombia a las que hay en Alemania? O sea, ¿qué las caracteriza como tips para tener en cuenta? Porque muchas de las que tú dijiste acá, el tema de la actitud, la disposición, Mm. es muy parecido, pero ¿qué realmente la diferencia? Yo creo que la mayor diferencia es que aquí la gente es muy directa, ¿no? O sea, también cuando estás en una entrevista de trabajo, puede que ahí de una en la entrevista de trabajo ya te digan si lo hiciste bien o no. Para mí eso realmente es la mayor diferencia y es algo pues también muy cultural. Hay un tema cultural que hay en Colombia porque yo trabajo en portales de empleo y en temas de empleabilidad y por eso este tema me apasiona. Tiene que ver un poco como con la negociación del salario. Allá en Sí. Alemania los salarios son entre las personas y se negocian mutuamente. O sea, que haya personas pueden tener cargos parecidos, pero los salarios total son diferentes. ¿Cómo sería el tema de la negociación del salario? Mm, realmente depende también mucho de la empresa. O sea, ya si tú vas, digamos, a multinacionales, si hay algo que está más estandarizado dependiendo al puesto que entres. Pero en empresas más pequeñas, realmente lo que les dije al comienzo en esta llamada de preselección de una, tú ya dices cuánto es tu salario y esta persona se lo va a notar y al final, ya cuando tú, digamos, si pasa, si te quieren, ya sí se entra, como también tú dices, muy parecido ya a negociar directamente con la persona. Eh, ¿Y qué es lo recomendable? Porque a veces uno pierde una oportunidad por decir más, menos. O sea, ¿qué es lo recomendable? Ujú. Buscar como en el mercado, buscar en LinkedIn. ¿Qué sugieres para de pronto negociar un buen salario? O también o lo que dicen de pronto los indicadores en Internet. ¿Cuánto gana un médico? ¿Cuánto gana un enfermero? ¿Cuánto gana un ingeniero? ¿Cuánto gana un técnico? Sí, pues en los portales aquí en Alemania muchas veces también dicen el salario. Entonces te dicen un ejemplo, para posición X el salario está entre 60 y 70.000 euros. Entonces ya pues con esa base es mucho más fácil tú ya saber qué vas a pedir. Si no está, lo mejor sí, como tú dices, el quien es realmente informarse antes, porque pues uno o te vendes muy bajito o te vendes muy alto, por decirlo así. Entonces lo mejor que se puede hacer es que si en la posición no está indicado de cuánto es más o menos el range del salario, es buscarlo en internet o hay páginas que también, ahorita les puedo escribir en el chat, hay una página que se llama Kununu, donde ustedes pueden ver, digamos, dependiendo de la empresa, pues empresas alemanas. No. Ajá, es un portal donde pues los empleados o la gente que ha tenido entrevistas de trabajo en una empresa pueden darle reviews a la empresa y también dice más o menos cuánto gana dependiendo del cargo. Aquí también tenemos conectado a nuestro coordinador académico de la Fundación Colombo Alemana, que ha estado en Alemania. No creo que haya estado en un proceso en Alemania, pero pronto, ¿verdad? Si nos quieres dar un saludito un ratico, también te agradezco para saludar a nuestros estudiantes y los estudiantes para darle unos 5 o 10 minuticos de preguntas que nos las escriban acá. ¿Qué preguntas le darían a Daniela? Y bueno, gracias a nuestra área de mercadeo, que también está conectada y ha estado pues en sintonía con todas las personas que desean estudiar.
Aquí tenemos nuestro celular, nos pueden escribir o referir personas que quieran estar conectadas. Y bueno, y más que todo, obviamente tú también ofreces como unos servicios. ¿Cuáles son esos servicios puntualmente? ¿Asesoría? ¿Qué sería? Sí, claro. Pues como les dije al comienzo en Craftlink, lo que, digamos, se puede ver de dos partes. En este momento estoy ocupándome más que todo por el lado de lo que tiene que ver con el personal en la salud o en mano de obra y gente que quiere emigrar a Alemania. Entonces hago todo el proceso, los acompaño hasta buscar aquí una empresa y también por el otro lado busco la empresa, o sea, hacer más que todo el matching. Si no son en estos dos ámbitos, igual pues realmente cualquier cosa me pueden escribir por LinkedIn. Ya pues yo creo que la experiencia es la mejor forma de uno de aprender las cosas. Entonces les puedo colaborar con cualquier pregunta que tengan o pues simplemente acompañarlos en el viaje hasta Alemania, porque sé que siempre son muchas cosas y por ahí también vi mucha burocracia que toca hacer antes de venirse aquí a Alemania. ¿Ves que es posible como encontrar un trabajo en Alemania si hay oportunidades o incluso personas quienes no tengan un alemán tan avanzado, hay posibilidades para ellos con entrevistas no tan para cargos tan especializados? Porque, por ejemplo, yo tengo un grupo acá en WhatsApp de la fundación que hay como 100 estudiantes y hay de todos los niveles, hay A1, A2, Ujú. B1 y C1, por supuesto. Pero me gustaría escucharte un poco como esas oportunidades para quienes no manejan niveles tan avanzados. Pues las oportunidades para gente que realmente no maneja, digamos, todavía, lo digo así, el alemán tan avanzado, más que todo es en ciudades grandes. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, bueno, yo vivo aquí en Berlín y en Berlín hay muchas startups que gente, pues también no necesariamente tienes que saber alemán perfectamente porque te puedes defender con el inglés. O no sé, en München, que también es una empresa muy grande, en el sur de Alemania en general hay mucha industria. Entonces, por ese ámbito, realmente, si quieren venir acá a Alemania, busquen en empresas en ciudades grandes. O sea, yo empecé buscando en ciudades y qué empresas están en esas ciudades basadas, porque ahí Aquí, ya van a tener más fácil. Aquí aquí habían tiene, otras. Ujú. aquí tenemos una pregunta. Henry me dice, me gustaría saber oportunidades para químicos con maestrías en ciencias farmacéuticas y con un nivel intermedio de alemán. ¿Cómo lo ¿Qué ves? nivel de intermedio te refieres a un A2 o B1? Henry, B1. B1. Ah, bueno, ya es más que todo avanzado, creo. Pues con un B1 estás bien, realmente tienes que simplemente, a ver, una cosa también es en el papel y otra cosa es ya la fluidez de cómo hablas, ¿no? Y pues bueno, en ciencias farmacéuticas es, es el mismo idioma, pero es un otro vocabulario. Entonces, tal vez antes de ver una oportunidad acá, saber que manejas el vocabulario. Lo que yo te recomendaría, Henrik, es simplemente buscar trabajos acá y aplicar y empezar a practicar, porque no te puedo decir exactamente cómo son las oportunidades acá en ese ámbito, por lo que no, pues te podría responder más que todo lo que tiene que ver con administración o negocios, pero si quieres, agrégame a LinkedIn porque tengo una persona que sí trabaja en eso, entonces te podría conectar. bueno, búsquenla en LinkedIn. Miren que ahí está su nombre, Daniela Archila, y la buscan en LinkedIn y es mucha oportunidad. Yo sí le recomiendo a nivel personal LinkedIn como una herramienta muy buena para networking. Samir Parra, ¿qué nivel de idioma requieren los roles administrativos? ¿Requiere una certificación TESDAF estos roles? La certificación TESDAF creo que es más que todo para la visa, no para el trabajo. O sea, cuando tú estás aplicando acá para un trabajo, para que te den la visa, normalmente sí te piden cierto nivel de alemán, que normalmente podría ser B1, y la empresa ya, si digamos no tienes el B1 y tienes otro nivel más bajo, la empresa tiene que certificar que dice, ah, bueno, está bien que lo recibamos con un nivel más bajo. Para roles administrativos, em, bueno, es que un rol administrativo son muchas cosas, ¿no? Pero sí, digamos, entre mejor el nivel de alemán, más oportunidades vas a tener. Y también va a ser algo más fácil para ti, ¿no? Porque no vas a empezar un trabajo
donde no te sientas cómodo por el idioma, sino si ya llegas con cierto nivel de alemán, va a ser mucho más fácil. En mi experiencia, realmente cuando ustedes ya dominan el alemán, se les resaltan los otros idiomas. Entonces ya no vas a ser una persona que hable alemán, sino es una persona que habla alemán, que habla español y que habla inglés, y que ya cuenta con 3 idiomas y te va a abrir muchas más oportunidades. O sea, con esto no quiero decir que las oportunidades no sean buenas, sí las hay, pero van a ser más difícil encontrarlas si no tienen cierto nivel de alemán. Ok, esta pregunta nos hace Kevin Danilo Cepeda Rueza. Daniela, ¿sabes algo de IT, Network Engineers para el sector salud nivel B1? ¿Algún portal recomiendas para buscar? Si entiendo bien tu pregunta, es en la parte del sector de la salud, todo lo que tiene que ver con IT Engineering, ¿cierto? Si Sí. quieres, sí, ¿cierto? Exacto. Ok. No, pero sí tengo una persona. Entonces escríbame las cosas que no les pueda responder ahorita. También tengo un buen network aquí en Alemania donde los puedo conectar con las personas que les van a Y dar. eso pasa acá en Colombia, chicos. Así pasa el networking y creo que esto es una oportunidad también. Bueno, empresas alemanas, sobre todo las multinacionales, evalúan la proveniencia del nivel académico, ejemplo, maestría en ciencias aplicadas, más no aplicadas, maestrías de universidades privadas, más públicas. O sea, sí hay como un análisis. Pues realmente en mi experiencia, no tanto. O sea, depende mucho, no sé, pues Samir, si tú ya tienes cierta experiencia de trabajo antes o si es el primer trabajo. Entonces, si digamos ya es tu primer trabajo, sí puede que digamos tenga algo un poquito de diferencia dependiendo de la universidad de eso, pero eso no lo es todo, realmente. O sea, cuando yo trabajé año y medio, 2 en Mercedes, medio tiempo, y pues mi universidad era normal aquí, era una universidad pública en Alemania, que no conocía a todo el mundo, una universidad normal y pues al final conseguí el trabajo y todo fue realmente por la entrevista de trabajo. Entonces, yo le diría que no es todo. Si es tu primer trabajo, tal vez tiene un poquito más de peso, pero no lo es todo. Si ya, digamos, no sé, ya tienes cierta experiencia de trabajo de unos años, yo creo que en Colombia pasa muy parecido, ya más que todo el empleador, si es multinacional, se fija en tu experiencia antes. Bueno, ahí les compartí el LinkedIn de Daniela para ti, Paola. Otra pregunta, Samir, ¿cómo percibes las oportunidades en cuanto a oferta-demanda en programas como Ausbildung? Hay muchas ofertas. Es común encontrar estos programas dentro de las empresas. ¿Este programa está disponible? Sí, realmente ahorita Alemania también tiene un auge. Pues sí, están buscando mucha gente que quieran hacer Ausbildungen, o sea, lo que uno traduciría a una carrera técnica. Eh, y también depende mucho en qué sector estás buscando una Ausbildung. No sé si me quieras decir, Samir, más o menos en qué sería y te puedo responder más la pregunta o mejor. Micrófono abierto para la pregunta que hizo Samir. Samir. Bueno, Samir dice IT en electromecánica, mecatrónica, data analytics, industria 4.0. Eh, sí, o sea, ahorita realmente bueno, el ámbito del IT ya digamos, ahorita ha llegado y wow, ha llegado mucha gente de la India. Entonces, pero ha llegado mucha gente de la India ya con pues años de experiencia a niveles altos. Entonces, lo que tiene que ver con una carrera técnica en esto sí está faltando realmente gente. Y no solo en IT, sino también en cosas que tienen cosas básicas como, eh, no sé, ¿qué les digo? Todo lo que tiene que ver con sistemas solares o instalar paneles solares o pintar casas o realmente la mano de obra en sí. Ok. Está faltando Bueno, mucho que haga. las dos últimas preguntas. ¿Qué nivel requiere un fisioterapeuta de alemán? La pregunta Grace. Y por último, hombre, si ves esa oportunidad de que aprender alemán pueda cambiar ese sueño, esas oportunidades
para muchos de los estudiantes o personas que quieren estudiar el idioma alemán? ¿Ves que sí hay puertas para ello? ¿Hay oportunidades? Bueno, primera pregunta, ¿qué requiere, bueno, qué nivel requiere un fisioterapeuta? Mm, yo creo que con B1 tienes oportunidades, pero con B2 ya estás hecho. Y les vuelvo a decir, una cosa es en el papel y otra cosa es cuando ustedes llegan acá. Porque obviamente uno se tiene que empezar a soltar y eso, pero un fisioterapeuta, tú pues tienes mucho que ver con los clientes, ¿no? Les preguntas, les haces todo y lo que tiene que ver, digamos, con el sector de la salud para una visa de trabajo, digamos, para ser enfermero o fisioterapeuta, sí, normalmente te piden mínimo un B1 si no es B2. Y lo último, bueno, y tu pregunta, Elkin, sí, oportunidades en Alemania, aquí hay bastantes, pero les vuelvo a recalcar, el idioma les va a o es un pilar para aquí realmente abrirse más puertas, que fue lo que a mí sí me di cuenta desde el comienzo. Digamos que en cierto modo, bueno, estuve en el colegio alemán, uno llega con ciertas bases, pero aquí cuando llegas es otro cuento y la gente realmente ya después de muchos años ya me dice, ah, vale, yo no sabía que tu lengua materna no era alemán. Y es Cuando tú te un, graduaste, ¿qué nivel eras? tenía el C2, pero porque hice el Abitúa. O Ok. sea, hice el bachillerato alemán. Pero tenía el C2 en el papel, ¿no? Cuando llegué acá, pues obviamente una universidad en alemán es otra cosa totalmente diferente a lo que aprendes en el colegio. Eh, pero lo más fácil que pueden es, uno, les recomendaría, sigan con las clases juiciosísimos y búsquense a alguien con que puedan hablar alemán, hagan un tándem, porque eso es lo que realmente también ayuda a coger esa fluidez en el idioma. Ya por último dice aquí alguien, ¿se siente mal no tener un buen nivel de alemán? ¿Se es criticado? No, o sea, yo creo que aquí realmente la gente sí te entiende, o sea, o intenta entenderte en el sentido cuando ven que no hablas bien alemán y te ayudan, o sea, digamos, si te dicen, ah, se dice así, no se dice así, y eso, digamos, es bueno, esta parte en Alemania, ¿no? Que la gente sí te va diciendo directamente cómo son las cosas y no lo hacen ni para herirte ni personalmente, sino ellos simplemente son así, pero también te ayudan a mejorar tu nivel de alemán. O sea, yo ahorita he tenido experiencias donde me han dicho cosas, oye, no se dice así, se dice así, yo, uy, pero ¿qué tal? Pero son cosas buenas que realmente a uno, pues sí te ayudan a mejorarlo. Entonces yo, desde mi experiencia, no me he sentido mal hasta ahora no teniendo un buen nivel de alemán y al fin y al cabo todos empezamos con cierto nivel de alemán, nadie empieza sabiendo alemán perfectamente. Ay, gracias Daniela, de verdad que ha sido un honor tenerte con nosotros. Gracias por este espacio. Aldair, ¿tú estás por ahí de pronto? Creo que por ahí no está Aldair. Bueno, no, de todas maneras, gracias a todos nuestros estudiantes y los invitamos a que sigan con su curso de alemán, con cada uno de sus grupos de docentes. Bueno, gracias Daniela y bueno, estamos en contacto para ver qué otros espacios de trabajo conjunto y colaborativo realizamos. Que tengas una Vale. feliz noche, que ya es la 1 de la mañana. Sí, a dormir. Te hicimos trasnochar. Chus. Que esté bien, chis.